vamos a ver nuestro primer ejemplo de arreglos y bueno, pues iniciemos. Vamos a necesitar la librería stdio como siempre y aparte vamos a necesitar esta librería de aquí. ¿Por qué? Porque los arreglos, como yo los explico, son utilizando memoria dinámica y eso nos da un poquito más de flexibilidad a la hora de programar y darle opciones al usuario. Lo primero que vamos a tener aquí es n como entera y de una vez vamos a declarar un apuntador a. ¿De acuerdo? Que este a de aquí va a ser nuestro arreglo en un momento dado. No, así voy a dejar el tamaño de letra así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos dé la cantidad de elementos que va a querer en su arreglo. Entonces vamos a ponerle aquí pues, dame la cantidad de elementos deseados. Aquí sí es importante, ahora sí lo voy a hacer bueno, siempre lo espero, hoy sí lo voy a hacer el validar que la salida, o que más bien que lo que el usuario haya introducido sea, sea un número entero mayor que 1. Puedes tener un arreglo de 1, sí, pero pues es tonto, ¿no? O sea, tener un arreglo de una casilla, o sea, es mejor dejar la variable normal y ya. Entonces vamos a pedir aquí este valor entero y vamos a leerlo con el ampersand, que espero que ahora sí ya entiendas para qué se requiere poner este ampersand de aquí. ¿De acuerdo? Para poder decirle al scanf dónde queremos que guarde lo que esté leyendo del teclado. Bueno, ahora ya que pedimos n, lo que voy a hacer la validación, voy a hacer aquí una trampa, o sea, se llama trampa, ¿sí? Que si n es menor que 2, entonces vamos a entrar en la trampa. Entonces aquí sí vamos a poner printf y vamos a decirle aquí n debe ser 2 o mayor. Ahí está, ya pusimos ahí el aviso de que el usuario hizo algo mal y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una salida con código error, ya, para que el programa se salga. En el caso de que n sí sea 2 o mayor, lo que vamos a hacer aquí es crear el arreglo. ¿Cómo lo vamos a crear? Le vamos a decir que a va a ser igual a calloc y vamos a decirle nosotros la cantidad de miembros que queremos que tenga esa. Bueno, primero que nada, lo que hace calloc es que regresa, aparta memoria, o sea, aparta memoria para lo que la decíamos, en este caso para el arreglo, y lo que va a hacer es apartar n espacios contiguos, por eso se llama calloc, porque es contiguous, o sea, de junto, contiguo, allocation, o sea, conseguir memoria en espacios contiguos. Entonces vamos a decirle pues que sean n elementos, o sea, los que el usuario le está pidiendo, y de cierto tamaño. En este caso necesitamos que sean del tamaño de un valor entero. La función sizeOf lo que hace es que te regresa cuánto mide algo. ¿Sí? O sea, si tú le mandas un tipo de dato, te dice cuánto mide ese tipo de dato. ¿Sí? Si le mandas el nombre de una variable, pues te dice cuánto mide esa variable. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no utilizando corchetes? Porque de esta manera es mucho más flexible. Si el usuario necesita un arreglo de 1000 casillas, le das 1000 casillas. Si solo necesita 5, le das 5 nada más. No estás obligando al usuario a trabajar con un arreglo limitado. Ahora tú puedes decir, ya le pongo un arreglo grandote de 1000 y ya, ¿no? Y si el usuario necesita 5, pues va a tener de más. Bueno, ahí lo que estás haciendo es desperdiciar memoria. Y, y si el usuario necesita 2000 casillas, pues ya no le pudiste ayudar, de todas maneras tu programa no sirve. Entonces es importante aprender a hacerlo con memoria dinámica. Ahí pues ya estamos apartando el espacio, que va a dejar conseguir n casillas en el tamaño de un entero. Ahí está, ya le puse ahí el comentario. Bueno, ya que tenemos eso listo, lo que vamos a hacer entonces es llenar ese arreglo.
Entonces de una vez lo voy a hacer con funciones. Vamos a decir cuántos elementos tiene y vamos a mandar el arreglo. Y una vez que el arreglo esté lleno, vamos a mostrar ese arreglo, pero lo vamos a mostrar en orden, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a mostrar al revés. Mostrar al revés. Entonces lo vamos a mostrar de atrás para adelante. Ahora sí. Ahí está, ya tenemos esa parte lista. Entonces vamos a trabajar con estas funciones. Vamos a empezar con la de llenar arreglo. Bueno, llenar arreglo. Aquí lo que va a recibir pues va a ser un entero. Y esta pues también va a recibir un entero, pero en este caso va a ser un apuntador, ¿de acuerdo? O sea, porque A está declarada como apuntador, entonces vamos a decirle que aquí va a ser un apuntador. Ya tenemos lista esta función. Voy a poner esto en comentarios mientras. La parte de llenar arreglo. Entonces aquí pues vamos a ponerle pues n y a. Recuerda que estos nombres de aquí no tienen nada que ver con estos de acá. Esto ya es una cuestión aparte. Bueno, entonces aquí dentro de un ciclo for, y debe de comenzar en 0, por lo que vimos de que en lenguaje C los arreglos comienzan en 0. Y mientras sea menor que n, porque ya si llegas a n, pues ya te pasaste. Por ejemplo, si yo tengo 5 casillas, tengo que leer la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? La posición 5 ya está fuera del arreglo, porque ya sería la sexta casilla. Ok, lo que sigue aquí, bueno, es incrementar y de 1 en 1. Y ya está. Entonces vamos a poner aquí un printf. Vamos a poner dame el valor en la posición. Y vamos a poner aquí %d. Y bueno, el valor de la posición tal, y directamente vamos a poner aquí la i para que nos diga qué valor es el que vamos a leer. Y ya con scanf vamos a proceder a leer el valor. ¿Cómo sería? Fácil. Lo único que vas a hacer es decir el tipo de dato que vas a leer. En este caso pues el tipo de dato es un entero y lo vamos a colocar en la posición deseada. En este caso, utilizando la notación de apuntadores, la notación de arreglos, yo le voy a decir entre corchetes en qué posición lo quiero poner, ¿sí? O sea, cuántas casillas me voy a desplazar para guardar el valor. ¿Sí? Si es la posición 0, pues no me desplazo nada. Si es la posición 1, me desplazo una casilla, de forma que voy a irme a la segunda casilla y así sucesivamente. Espero haber sido claro con eso. Bueno, aquí ya con eso se va leyendo y ya. Ahora, si yo tengo el arreglo declarado acá, ¿sí? ¿Por qué lo estoy llenando aquí? Porque los arreglos, como son apuntadores, siempre se pasan por referencia. Los arreglos se pasan por referencia, de modo que aquí tenemos que n pasa por valor y a pasa por referencia, de forma que los cambios que yo haga sobre a se van a ver reflejados acá arriba. ¿Sale? Bueno, ya tenemos esa parte lista. Vamos a probarla primero, a ver que todo esté bien. Voy a cambiarme la ventana. Ahí está. Y bueno, vamos a ponerle, sería make arreglo 1. No hay ninguna regla para construir arreglo 1. ¿Qué? Pues ¿cómo la guardé? Ah, es que le llamé arreglos 1. Listo. Ya está compilado. Vamos a correr el programa arreglos 1. Dame la cantidad de elementos deseados, 5. Vamos a poner aquí unos cuantos numeritos. Y bueno, corrió sin problemas. Lo que pasa es que pues no me está mostrando los valores que metí. Ahora sí vamos a proceder a hacer la función de mostrar orden. Esta función entonces no regresa nada.
Vamos a poner aquí mostrar orden. Y aquí sería n. Y aquí sería un apuntador entero. Soy bien piquío con los espacios. Ahí está. Bueno, ¿cómo se le hace para mostrar ahí los elementos en orden? Bueno, pues vamos a poner aquí a la n de la cantidad de elementos y la a del nombre del arreglo que quiero. Bueno, pues vamos a ponerle aquí printf, los elementos en orden son, vamos a poner 2 puntos, una línea nueva, y luego aquí for i igual a 0. Acuérdate que los arreglos comienzan en 0, no llegan a n, se quedan un número atrás, y más. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner printf y vamos a poner %d. Estos lo que va a hacer es que los voy a separar por un espacio. Voy a separar por un espacio y ya nomás voy a poner aquí no es cierto, %d no. El arreglo se llama A, ¿verdad? Entonces aquí con corchetes le voy a poner la posición que quiero que me muestre. En este caso, pues voy a usar i para que primero me muestre la casilla 0, luego la casilla 1, luego la casilla 2, y así sucesivamente. Conforme se vaya incrementando i, voy a ir mostrando una y otra y así. Listo. Por último, ya nomás voy a poner aquí, voy a poner un carácter. Este carácter va a ser el línea nueva. Y acuérdate que los caracteres simples son así por comilla nomás. No con comilla doble, sino por comilla simple. Bueno, ya tenemos esa parte. Ahora vamos a probarla. Ahí está. Y a correr. Entonces ahí vamos a meter unos cuantos. ¿Le puse 3? Ah, ok. Entonces ahí los elementos en orden, como los estoy metiendo, son 4, 5 y 8. Verás que aquí ya están guardados. ¿Sí? Y si fueran 1000, pues 1000 elementos me va a guardar. Bueno, ya tenemos esa parte lista. Ahora sería mostrar al revés. Vamos a ver cómo sería esa cosa, esa parte. Voy a mostrar al revés, ok. Vamos a poner aquí el encabezado de la función, el prototipo de la función, perdón. Mostrar al revés. Y N y A. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer para mostrar al revés, igual vamos a recorrer el arreglo. De hecho, voy a copiar porque los arreglos siempre se recorren igual. ¿Sale? Los elementos al revés son. La diferencia es que aquí vamos a ir de arriba para abajo. Entonces quiere decir que el primer elemento que vamos a mostrar es el último. Por eso le ponemos n-1. Recuerda, si tenemos un arreglo de 5 casillas, la última posición es la 4. ¿Sí? Y aquí i va a ser mayor o igual que 0. Entonces ahí vamos, esto lo vas a hacer mientras i sea mayor o igual que 0, va a bajar. Cuando llegue a 0, todavía va a entrar. Ya cuando sea menor que 0, ya no va a entrar. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el incremento por un decremento. Vamos a probar lo que hicimos. Ya está. Y make arreglos. Entonces, ahí pues lo que podemos hacer es pues probar, ¿verdad? Arreglos. Dame la cantidad de elementos deseados. Pues vamos a decir que 3. Vamos a ponerle 1, 2, 3. Entonces los elementos en orden son 1, 2, 3 y los elementos al revés son 3, 2, 1. Vamos a hacer algo más porque hay un tema que me interesa dejar bien claro. Int suma. Va a ser igual a sumar y vamos a enviarle. Lo que vamos a hacer es que vamos a guardar la suma
de todos los elementos. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque hay un tema que me interesa dejar muy claro, que es que si yo te pido que hagas una función que realice una operación, esa función debe de regresar el resultado, no mostrarlo por sí misma. O sea, ya lo he explicado otras veces, pero parece ser que hay que repetirlo muchas. Entonces lo repito de nuevo. Si yo te pido que hagas una función que realice un cálculo, esa función debe de regresar un valor. Si no lo haces, vas a tener problemas y ahorita vas a ver por qué. Vas a batallar diokis. Yo aquí lo que voy a hacer es que voy a sumar los datos y luego voy a mostrar el resultado. La suma es, ya, ¿no? Y voy a poner voy a poner el resultado de la suma. Ahí está. Entonces aquí la función sumar, pues tengo que hacer la suma de todos los elementos. Entonces vamos a hacerla. Entonces sería tener ahí la s que vale 0. Y como todos los elementos se recorren igual, voy a aventarme un fabuloso copy-paste. Nomás que aquí en vez de mostrar, lo que voy a hacer es que s va a ser igual a s más el valor del arreglo en la casilla i. Entonces de esa manera sumamos todas las casillas y al final regresamos el valor de la suma. Bueno, ya está esta parte. Y si nosotros lo corremos, arreglos 1, vamos a ver que son 3, 1, 2, 3. Y me dice que la suma pues es 6, ¿verdad? 3 más 2 son 5 y 1 es igual a 6. Si yo después quiero calcular el promedio, lo puedo hacer bien fácil. Bueno, está bien. Float promedio es igual y vamos a calcular aquí el promedio, ¿no? Como te digo, es importante que las funciones hagan algo concreto y regresen un resultado. O sea, una función nunca debe de regresar más de la cuenta. Entonces, pues yo aquí lo que va a hacer es, nunca debe hacer más de la cuenta. O sea, siempre tiene que hacer lo mínimo y regresar un resultado en caliente. Entonces, yo voy a mandar aquí esta función promedio y luego, aquí la va a ser el promedio es. El promedio es, aquí pues el promedio es flotante y voy a poner el promedio. Más aquí, como esto es una función y las funciones son verbos, bueno, ya será promediar. Promediar. Bueno, vamos a hacer esa parte pues. Vamos a hacer el prototipo de la función. Es que creo que no lo copié. Entonces vamos a hacer el prototipo de la función aquí y promediar. Listo. Promediar. Entonces sería aquí n y a. Entonces, pues realmente los que sabemos de este tema, pues sabemos aquí, aquí me equivoqué, sería n, ¿no? Para n, bueno, pues todos los que sabemos un poquito, sabemos que el promedio es igual a la suma de los elementos entre la cantidad de elementos. Entonces, lo que vamos a regresar va a ser la suma de los elementos dividido entre, más aquí voy a hacer una conversión de tipo para forzar que voy a convertir n, lo voy a hacer flotante porque por la promoción de tipos, como los dos son enteros, el promedio no daría. Aquí tengo que dividir bien entre un flotante para que por la promoción de tipos el resultado sea flotante y no haya pérdidas. Entonces, ¿por qué puse eso? Ahí está. Entonces guardamos y bueno, ya está lista esta parte de promediar.
Entonces si lo corremos, vamos a compilar. Sí, perdón. Sumar. Ahí está. Ok, y vamos a correrlo. Entonces vamos a sumar igual 3 elementos. Vamos a poner aquí unos numerillos. Bueno, casual que me dio entero, porque la suma es 18 y 18 entre 3 es 6. Me lo voy a correr con otros números. Epa. Vamos a ponerle que son 3 números. Vamos a poner... Sí, ahí está, por ejemplo. 5, 7, 1. Si lo sumamos nos da 13 y 3 entre 3 es 4.33. Bueno, ahí ya, pues te fijas, ya terminamos. O sea, sencillo, la función quedó muy fácil. Ahora lo que voy a hacer es algo que ustedes como alumnos les encanta hacer y a mí me molesta muchísimo. Ustedes hacen esto. Voy a poner esto en comentarios. Entonces ustedes harían algo así. Invocan la función bien bonito. Es que voy a poner esto con comentarios para que no nos cause ruido. Y ustedes bien suave porque dicen, pues me está pidiendo que lo sume. Entonces aquí hago esto. La suma es tal, ¿no? Aquí de... Y aquí ponemos el valor de la suma, ya está. Entonces si esto yo lo... Voy a poner esto como comentario. Y esto también como comentario. Esto ahorita no lo estamos usando. Entonces, bueno, ya tenemos esto aquí. Si yo lo compilo, va a andar bárbaro. Mira, va a andar muy bonito. Muy bonito. Mira, por ejemplo, 4. 1, 2, 3, 4. Y mira, ahí está, perfecto, ¿no? La suma es 10, o sea, sin problemas. El detalle es que cuando yo te pido algo más, digamos que ahora sí yo te voy a pedir el promedio, y dices, bueno, pues si me está pidiendo el promedio, lo voy a hacer igualito, ¿no? Igualito lo voy a hacer. Aquí está. Ahí está, mira, bárbaro, promediar. Y luego, pues yo, voy a promediar. Ahí, hermoso todo. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo quiera calcular el promedio, esta función, esta función yo he hecho que era void, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees? El promedio es %f n flat promedio aquí es igual a esto, ¿no? El detalle es que algunos ya se estarán dando cuenta que yo para promediarlos tengo que sumarlos primero, pero esta función no me está regresando un valor, de forma que esto no va a servir. Si lo quiero compilar, obviamente me va a marcar error. Entonces tendría que volver a calcular lo mismo. Y lo que está pasando entonces es que así va a funcionar. O sea, va a funcionar muy bien. El detalle es que me estoy repitiendo a mí mismo, o sea, estoy haciendo lo mismo. Estoy desperdiciando trabajo. O sea, por eso las funciones, por eso las funciones deben de regresar un valor. Si una función regresa un cálculo, no lo debe demostrar, lo debe de regresar. Ahora tú podrías decir, bueno, pero esto se arregla muy fácil, simplemente dices que esto lo cambias a que regrese un entero, ¿sí? Y aquí, nada más regresas ese valor, ¿no? Return ese, ahí está. Aquí fíjate que está dando esto, ¿no? Ok. Vale. Muy bonito, ¿sí? Aquí
sumar debe regresar un entero. Y eso es muy bonito, pero está mal. ¿Sale? No, no, no. ¿Por qué? Si lo dejo así como está, mira, vamos a compilarlo, correrlo. Vamos a poner 3 elementos. Y mira los elementos y la suma es 8, ¿verdad? Funciona de maravilla, qué bárbaro, ya lo arreglé. Con este printf horrible ahí, no le hace. ¿Qué va a pasar? Si yo digo, bueno, ya tengo la suma, ya no la tengo que volver a hacer, ¿verdad? O sea, porque ya tengo una función que hace eso. Entonces aquí, ya nomás invoco la función sumar, y le mando la n y le mando la a. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, aquí ya nomás invoco la función promediar. Ok, lo que va a pasar cuando lo corra, porque tú pensarás que lo hicimos muy padre, muy bonito. ¿Y qué crees? ¿Ya viste qué pasó aquí? Me imprimió que el valor de la suma es 17 dos veces. O sea, empiezas a tener comportamientos que no son los correctos. Entonces, es importante comprender como programador que las funciones que realizan cálculos no deben jamás llevar printfs. Deben de recibir sus argumentos, es decir, deben de tener sus parámetros, como estos, hacer su cálculo y regresar un valor. No, ellas no deben de imprimirlo ni nada de eso. No lo deben de hacer. Las funciones que hacen cálculos no deben de llevar printfs. Reciben el material para trabajar, realizan el cálculo y lo devuelven. De esa manera, esa función te sirve para más cosas, para que puedas armarlas dentro de programas más complejos. Eso es bien importante comprender. Sí. De hecho, de esta manera, incluso tu código puede llegar a quedar muchísimo más compacto, más fácil de leer y más fácil de mantener y de modificar. Sí, ahora esta función de sumar me sirve para muchas otras cosas. Si quiero calcular un promedio, si quiero otras cosas, o sea, es concreto lo que hace, simplemente me regresa la suma de los valores. Esta simplemente lo que hace es que me regresa el promedio de los valores. Así que si yo necesito involucrar estas funciones en cálculos más complejos, ya está listo. Ya no, o sea, el printf lo único que va a hacer es estorbarme. Entonces de esta manera, te fijas, el código queda más compactito, queda más fácil de leer aquí, más compacto, aquí directo. Y cuando las uso aquí, mira, ni siquiera tengo que crear más variables, simplemente las invoco y muestro lo que está resultando, lo que está regresando. Voy a compilar esta, lo voy a correr otra vez más, vamos a ponerle con 3 elementos. Y mira, el resultado fue el adecuado. La suma es 13 y el promedio es 4.33. Bueno, por lo pronto, esta parte de arreglos aquí la dejamos. Recuerda que los arreglos se llenan y se muestran utilizando ciclos for. Solamente tienes que especificar la posición dentro del arreglo que quieres leer o escribir. Y por lo pronto eso es todo.